Buenas noches. Em, Mi nombre es el doctor Pablo Antonio Rodríguez Aguilar. Primero que nada, quiero dar las gracias por la oportunidad de poder compartir esta tarde un tema de mucha importancia en el primer congreso del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Es en realidad un privilegio y un honor poder compartir con todos los encargados y los asistentes al Congreso. Bien, vamos a hablar esta tarde de un tema, como mencioné, de muchísima importancia hoy en día. Es la enfermedad de Alzheimer. Entonces comenzamos siempre con un poco de historia. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por el doctor Alois Alzheimer en Frankfurt, Alemania. El doctor Alois Alzheimer era psiquiatra y neurólogo clínico. Se describió el caso de la primer paciente, la paciente August Dieter, que es una paciente de 51 años, ¿verdad? Que fue llevada al centro asistencial por empezar con cambios en su conducta, con muchos olvidos, celotipia y ciertas ideas delirantes. Entonces, el caso pues llamó la atención del doctor Alzheimer porque se trataba de una paciente muy joven y por estar tan joven, pues es poco frecuente la demencia. Y la entrevistó al pie de su cama. ¿Cuál es su nombre? August. Su apellido, August. ¿Cuál es el nombre de su marido? August. August, creo. La señora Dieter permaneció ingresada en el hospital y se deterioró y falleció por una neumonía adquirida en el hospital. Después de su fallecimiento, el doctor Alois Alzheimer pidió que se le enviara y que se le permitiera estar en la autopsia y recolectó 250 muestras del cerebro, las cuales se analizaron de forma exhaustiva por medio de estudios histopatológicos y de inmunohistoquímica. Y se logró determinar dos lesiones que hasta la fecha son consideradas parte de la fisiopatología conocida de la enfermedad, y son las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, se determinó como una nueva enfermedad grave de la corteza cerebral. En cuanto al nombre de enfermedad de Alzheimer, fue su colega Emil Kraepelin quien introduce el epónimo al utilizarlo por primera vez en 1910. La monografía de 35 páginas del caso de la paciente Dieter permaneció casi 50 años en el sótano de un hospital de Frankfurt porque en su presentación pues no llamó mucho la atención, pero posteriormente sí se reconoció como el tipo de demencia más frecuente y se le determinó el epónimo de enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué tenemos en la actualidad de esto? Que se estima que para el 2050 habrá unos 100 millones de enfermos con Alzheimer en el mundo y que siempre quedará la constancia de que fue el doctor Alois Alzheimer que determinó este tipo de demencia en el caso ampliamente conocido de la señora August Dieter. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, lo primero que tenemos que establecer es qué demencia. Y el DSM-4 y 5 nos dan los criterios diagnósticos de forma detallada. El desarrollo de múltiples déficits cognitivos que incluyen deterioro de la memoria y por lo menos uno de los siguientes: afasia, apraxia, agnosia, alteración del funcionamiento ejecutivo. Y que los déficits cognitivos deben cumplir los siguientes criterios: ser suficientemente graves para producir un deterioro en el funcionamiento laboral y presentar un descenso en el nivel superior al funcionamiento previo.
del paciente. Y el diagnóstico no debe hacerse si los déficits cognitivos se producen exclusivamente durante la evolución del delirium. La demencia puede relacionarse etiológicamente, ¿verdad?, con otras patologías generales, como el abuso de sustancias o exposición a toxinas. Entonces eso debe descartarse. Y la definición de la clásica enfermedad de Alzheimer, se trata de una demencia con cambios citológicos, histológicos, inmunohistoquímicos, característicos, con una distribución topográfica de los mismos que los diferencia de patrones de envejecimiento normal. La certeza diagnóstica requiere la confirmación anatomopatológica para determinar la presencia de las lesiones típicas de la enfermedad, como son los ovillos neurofibrilares intraneuronales formados por la proteína tau anormalmente fosforilada y las placas neuríticas extraneuronales de proteína beta amiloide 1,42 con pérdida sináptica importante y neurodegeneración y depósitos de amiloide también en los vasos sanguíneos. En honor al doctor Alois Alzheimer, a su natalicio, y por ser el primero en describir el caso de la paciente August Dieter, el 21 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Entonces, si determinamos un poco la epidemiología, se dice que actualmente existen unos 5,7 millones de personas con demencia y que 11,6 millones adicionales tienen deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve es una etapa previa al desarrollo de la demencia. Es como un estadio previo del cual vamos a hablar un poco más adelante. De estos, el 80%, de estos 5,7 millones, el 80% son mayores de 75 años y 2 de cada 1,000 a la edad de 65 a 74 van a tener enfermedad de Alzheimer y esto se aumenta enormemente después de los 85 años, donde 37 de cada 1,000 a esta edad desarrollarán la enfermedad. Es la demencia más frecuente. Representa el 60% de las causas de las demencias y es seguida por la demencia de origen vascular y luego por la demencia por cuerpos de Lewy y frontotemporal. El riesgo general de por vida, general, ¿verdad?, sin tomar en cuenta herencia familiar, de desarrollar la enfermedad a los 65 años es del 21,1%. Esto es más frecuente en las mujeres, ¿verdad? El 21,1% y el 11,6% para los hombres. O sea que la enfermedad es como 2 a 1, la relación hombre-mujer. 2/3 de las mujeres en relación a los hombres. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa es importante mencionar? Los costos. Es una enfermedad costosa tanto para países desarrollados como para países en vías del desarrollo. Los costos anuales vinculados con la demencia son de 242.800 millones de dólares, ¿verdad? Con costos directos e indirectos. Y los costos vinculados anuales en países en vías del desarrollo son de 72.600 millones de dólares, también divididos en costos directos e indirectos. Entonces es relativamente llamativas estas cifras, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad? Bueno, todos los que vemos en pantalla. La edad avanzada es el principal factor de riesgo. Es el principal factor de riesgo porque con el envejecimiento pues hay fragilidad y luego vienen todos los otros factores de riesgo como el evento cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico. Se ha visto que la lesión isquémica o hemorrágica del cerebro promueve el acúmulo de proteína beta amiloide 1,42, ¿verdad? Y también la lesión intraneuronal para el acúmulo de proteína anormalmente fosforilada, que es la tau. La hipertensión arterial mal controlada, el sobrepeso, la hiperlipidemia, la diabetes y la fragilidad en conjunto producen un deterioro en la eliminación normal de la proteína beta amiloide 42. Y esto pues es parte del síndrome metabólico, el traumatismo encefalocraniano,
aumenta la fosforilación de la proteína tau y su acumulación en los cerebros. La dieta, el estilo de vida y los factores socioculturales también influyen. También los trastornos del sueño comunes como el insomnio, y está muy bien documentado en la literatura que la apnea obstructiva del sueño también produce deterioro cognitivo o acelera el mismo. La depresión, cuando se encuentra en el adulto mayor, acelera el déficit cognitivo, acelera el deterioro cognitivo. Por otra parte, también tenemos que hay ciertas condiciones que tienen un componente protector, como los mayores años de educación formal. Mientras mayor sea la reserva cognitiva, entonces menos habrá posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y llevar una vida saludable con actividad social adecuada y actividad física también. La genética. La genética en la enfermedad de Alzheimer es un tema muy llamativo, muy controvertido también. Se dice que el 95% de la enfermedad de Alzheimer aparece en forma tardía, y eso es lo que previamente se le denominaba enfermedad esporádica. Ahora se le denomina enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Y este ocurre después de los 65 años, y solo un 5% aparecen en forma precoz, es decir, en menores de 65 años. Se toma como punto de corte la edad entre 40 y 65 años. A esta se le llamaba enfermedad de Alzheimer puramente hereditaria. Ahora se sabe que ambas pueden ser esporádicas o hereditarias. El factor de riesgo genético más fuerte para la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío es el genotipo de la proteína ApoE, que codifica en el cerebro el principal transportador de colesterol, reparador neuronal y exportación de beta amiloide. Este genotipo pues se encuentra en el cromosoma 19, en el brazo largo. Tiene 3 alelos, los alelos E2, E3 y E4. El más común es el E3 en un 77.9%, y el E4 se encuentra en un 13.7%. Todos son alelos comunes para el cromosoma 19. El genotipo ApoE4 está asociado con un mayor riesgo de la enfermedad, y esto es mayor cuando se presenta de forma homocigota. Así, los homocigotos para el genotipo ApoE4 tienen 10 veces más riesgo de presentar la enfermedad de forma esporádica, o mejor dicho, de forma tardía, ¿verdad? Como la nueva clasificación. Y los heterocigotos para el ApoE4 tienen 2 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer de forma tardía. Entonces, pero es importante comprender que estos son genes de susceptibilidad. El hecho de que una persona los tenga no significa que va a desarrollar al 100% la enfermedad, sino que tiene un mayor riesgo de desarrollarla de forma tardía, es decir, después de los 65 años de vida. Hay muchos genes de susceptibilidad. Disculpas por la mala calidad de la imagen, pero el ApoE4, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9, es el más común, es el más estudiado y es el que ha sido mejor evidenciado en la literatura internacional. Para la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, pues hay una gran importancia genética, aunque también se puede dar en escasas situaciones de forma esporádica. El 11% de los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio eh, temprano tienen una herencia familiar cumpliendo las leyes mendelianas, y en este se encuentran las 3 mutaciones de la proteína precursora amiloide del cromosoma 21, la mutación de presenilina 1 del cromosoma 14 y la presenilina 2 que se encuentra en el cromosoma 1. Estas formas de enfermedad de Alzheimer son usualmente heredados de un padre de forma autosómica dominante, y generalmente se presentan en las edades de 40 50 años. Por eso se le denomina enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Ahora, para ser más amplio el abordaje diagnóstico, el espectro clínico,
Los antecedentes familiares positivos de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío no tienen efecto en este tipo de herencia, ¿sí? Pero sí tienen efecto para que familiares de primer grado puedan desarrollar la enfermedad y se ha visto que hasta un 25% de los familiares en primer grado pueden desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la neuropatología de la misma? Pues existen lesiones por exceso y lesiones por déficit, ¿verdad? Entre las lesiones por exceso tenemos el acúmulo y la agregación anómala extraneuronal de proteína beta amiloide 1,42. Esta es una proteína que sirve como un transportador de colesterol y tiene propiedades antioxidantes en el cerebro, pero por algún motivo, ya sea genético, como en la mutación de de la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1,2 o la ApoE, más un estímulo ambiental que es desconocido hasta la fecha, entonces se produce el acúmulo de la proteína beta amiloide extracelularmente, ¿verdad? No es en el interior de las neuronas, sino que extracelularmente. Con la formación de las conocidas y descritas por el doctor Alois Alzheimer, placas seniles o placas amiloideas, ¿verdad? Estas pues tienen una distribución que sigue el patrón inicialmente en la neocorteza, que luego se extienden sucesivamente a los hipocampos y a estructuras límbicas, el estriado, el diencéfalo y el tronco encefálico y por último el cerebelo. No tienen una correlación directa clínica. Por otra parte están las otras lesiones por exceso, que son los acúmulos de proteína tau. La proteína tau es una proteína intraneuronal, componente importante de los microtúbulos, importante en la homeostasis de la neurona. El acúmulo anormal de proteína tau hiperfosforilada intraneuronal en forma de ovillos neurofibrilares, como los podemos ver en las imágenes, y su acumulación en un patrón específico descrito por Brack a inicios de 1910, apareciendo primero en la corteza transentorrinal y entorrinal, determinando la etapa 1 de Brack, luego el sistema límbico y por último la neocorteza. Este sí tiene un patrón anatomoclínico que se correlaciona perfectamente con las características clínicas de la enfermedad, afectando primero la región entorrinal, temporal, mesial, con el hipocampo, y pues en el hipocampo se encuentra la memoria episódica, que usualmente es la primer tipo de memoria que se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer, para posteriormente tomar todo el lóbulo temporal y luego la región temporoparietal y posteriormente extenderse a toda la neocorteza. Entonces los estadios de Bark sí se correlacionan perfectamente con la clínica. Y luego están las lesiones por déficit, pues el acúmulo de proteína beta amiloide y la proteína tau generan citotoxicidad con apoptosis y pérdida sináptica y atrofia encefálica, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen. En el lado derecho un cerebro normal y en el lado izquierdo un cerebro de una persona con Alzheimer, con ensanchamiento de los surcos, adelgazamiento de los giros y una hidrocefalia que se produce a expensas de la pérdida de volumen del parénquima cerebral. El diagnóstico lleva básicamente 6 pasos: la entrevista con el paciente, entrevista con el informante, el examen neurológico, evaluaciones neurocognitivas, exámenes complementarios de laboratorio y estudios de imagen principalmente. Entonces aquí es donde determinamos que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío debemos tomar en cuenta que el deterioro cognitivo presenta una disminución en el nivel anterior del rendimiento, corroborado objetivamente por pruebas cognitivas, cuando éste no interfiere con las funciones diarias del individuo, se le denomina deterioro cognitivo leve, sus siglas en inglés MCI, deterioro cognitivo leve.
Cuando este deterioro cognitivo sí interfiere en las actividades del paciente, en las actividades de la vida diaria o en las actividades instrumentales de la vida diaria, entonces ya cumple criterios de demencia. Y esta aparece primero una pérdida de la memoria episódica, usualmente de la memoria episódica reciente, y el paciente empieza a hablar mucho del pasado, de los acontecimientos anteriores, pero hay una pérdida en la capacidad de almacenar, codificar y recuperar nueva información. Olvidos de eventos recientes, extravía objetos, hace preguntas repetitivas, falta citas, no paga las deudas. Habilidades visoespaciales también, problemas en el cálculo de espacio, perderse en lugares conocidos, dificultad para ubicar objetos en la vista, problemas para conocer objetos o caras, lenguaje. Lo más común en el lenguaje es la pérdida o la incapacidad para dar nombre a los objetos. También problemas para comprender el discurso con poca fluidez, errores por omisiones y errores ortográficos y problemas para escribir. Van apareciendo progresivamente cada uno. De las funciones ejecutivas, pérdida en la capacidad de organización, planeación, secuenciación, ejecución, abstracción y pérdida del juicio también. Y trastornos neuropsiquiátricos conductuales, depresión, apatía, ansiedad, irritabilidad, agitación, mal control de impulsos, labilidad emocional, delirios, alucinaciones, cambios en la personalidad, comportamientos obsesivos compulsivos, pérdida de la empatía, desinhibición y también mala higiene. Y lo último son trastornos motores, como del comportamiento repetitivo, debilidad muscular, pérdida de equilibrio, falta de coordinación, temblor, movimientos anormales, mioclonías, calambres y fasciculaciones. Las ideas delirantes están frecuentemente presentes y puede haber pues ideas delirantes de hurto, ¿verdad? En hasta un 43%. Paranesia reduplicativa. En mi casa no es mi casa. Él dice que no vive en su casa, que lo cambiaron de casa. El síndrome de Capgras. El cónyuge o el cuidador es un impostor y el paciente está convencido que le cambiaron a su cónyuge o a su cuidador. El sentimiento de abandono, idea delirante de infidelidad, el síndrome del huésped fantasma, ¿verdad? Ve fantasmas el paciente, dialogar con su propia imagen en el espejo, el signo del espejo, perdón, el síndrome de Fregoli, su familiar o cuidador pretende ser otra persona. Y también considerar que los personajes vistos en la televisión se hayan presentes en la habitación, en un 6%. Igual, el DSM-4 nos presenta criterios específicos para la enfermedad de Alzheimer, el deterioro de la memoria, con más afectaciones cognitivas con evolución crónica, afasia, apraxia, agnosia, alteración de las habilidades ejecutivas, déficit cognitivos, cada uno según los criterios 1A y 2B, el deterioro significativo de la actividad laboral, pérdida de la capacidad de autonomía, y pérdida de las habilidades instrumentales de la vida diaria. Estos déficits no deben deberse a otra enfermedad neurodegenerativa, como enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, causas estructurales como hematoma subdural, hidrocefalia del adulto o un tumor cerebral. Esto se debe descartar. Enfermedades sistémicas, como el hipotiroidismo, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, eso es común en nuestro medio, las causas carenciales, niacina, hipercalcemia, neurosífilis, infecciones por VIH también, porque hay un complejo demencia-sida y enfermedades inducidas por el abuso de sustancias. Todo eso debemos de descartarlo. Y por último, que este déficit no aparece en el transcurso de un delirium, que el delirium es una alteración en la percepción que lleva a una confusión que es reversible y casi siempre en los adultos mayores se debe a infecciones o a trastornos hidroelectrolíticos y alteraciones que no se explican por otro trastorno, como un trastorno depresivo o esquizofrenia. Entonces, ahora, con el Alzheimer de inicio temprano, hay que abordarlo diferente porque tiene variantes, ¿verdad? Y las variantes son la variante con afasia primaria progresiva, la atrofia cortical posterior, conductual disejecutiva, acalculia y síndrome corticobasal, ¿verdad?
En estos la predisposición genética se encuentra en 1 de cada 10 para los genes de la presenilina 1, 2 y la proteína precursora de amiloide. También puede haber Alzheimer de inicio precoz impulsado por el gen de la ApoE4, ¿verdad? Aunque es menos común. Esto es más en el Alzheimer de inicio tardío. Tiende a ser más agresivo y con una tasa de mortalidad y un retraso del diagnóstico de 1.6 años. Mayores alteraciones en las funciones corticales superiores y mayores problemas psicosociales que el Alzheimer de inicio tardío. Y conservación del hipocampo y menos alteración de los lóbulos temporales, mayor atrofia neocortical y posterior parietal de la unión temporoparietal. Mayor carga de proteína tau y ovíos neurofibrilares en comparación a la carga de la proteína beta amiloide. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales? Tamizar a los pacientes con los instrumentos básicos que tenemos a nuestra disposición. La prueba de Folstein, el famoso Mini-Mental, sencillo de aplicar, evalúa orientación, registro, atención, repetición, lenguaje y habilidades visoespaciales. Y también está el Montreal Cognitive Assessment, MoCA, un poco más complejo, pero con mayor focalización, mayor capacidad de focalización. Habilidades visoespaciales, denominación, memoria, atención, lenguaje, abstracción y memoria. Hay instructivos, ¿verdad? Para aprender a aplicarlos, pero son sencillos. Se pueden aplicar en 15 minutos en la consulta rápidamente para tamizar pacientes con sospecha de deterioro cognitivo. Son una excelente prueba inicial. La neuroimagen, ¿verdad? Tomografía, resonancia magnética. Preferiblemente la resonancia magnética por ser más detallada. ¿Qué vamos a encontrar? Atrofia por las lesiones por déficit, principalmente en la región hipocampal, ¿verdad? En la región temporal mesial, aunque en algún momento la atrofia es generalizada con ensanchamiento de los surcos y adelgazamiento de los giros. Es muy raro solo encontrar la atrofia. Usualmente también encontramos que la pérdida de volumen se ve acompañada de hidrocefalia ex vacuo por la misma pérdida de volumen y también de lesiones vasculares de pequeño vaso, como las hiperintensidades que observamos en el FLAIR, en esta última imagen, que son amplias, ¿verdad? A un nivel de FASECAS 3, con múltiples eventos lacunares, y en las secuencias de gradiente eco que nos permiten ver sangrados, microsangrados, por la presencia de angiopatía amiloide, por el acúmulo de proteína beta amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, otros estudios de imagen como los estudios de tomografía por emisión de positrones y tomografía por fotón único, entonces esos son más útiles porque podemos determinar la presencia de tau y proteína beta amiloide en vivo. Y estos son los biomarcadores. Se pueden buscar en el LCR, ahora son llamados biomarcadores, ¿verdad? Y también en la neuroimagen. En el LCR se pueden medir los niveles de proteína beta amiloide 1,42, los cuales deben estar aumentados, ¿verdad? Disminuidos la proteína beta amiloide 1,42 y aumentado la proteína tau total o hiperfosforilada o p-tau. Y los ligandos para PET con placas neuríticas, que son 3 trazadores disponibles para uso clínico a nivel mundial. Entonces los ligandos de PET-tau se unen selectivamente a los filamentos helicoidales de la proteína tau, permitiendo la visualización en vivo de los ovillos neurofibrilares. Pero estos solo están útiles para investigación, no han sido aprobados aún para uso clínico. Aquí podemos ver que en la imagen de arriba estamos viendo una tomografía por emisión de positrones con un ligando para la proteína beta amiloide 1,42, y en el de abajo estamos viendo una tomografía por emisión de positrones con un ligando para captar el tau, ¿verdad? En un paciente cognitivamente normal podemos ver beta amiloide en regiones subcorticales, ¿verdad? Y, para la proteína tau podemos ver aquí que este paciente ya tiene ciertas lesiones en la región temporal mesial. Un paciente cognitivamente normal también, ¿verdad? Tiene una gran carga de proteína beta amiloide, entonces no se correlaciona con la clínica, pero este mismo paciente ya va teniendo mayor aumento
de la carga lesional de la proteína tau. Luego tenemos un paciente con deterioro cognitivo leve. La carga de beta amiloide es grande en comparación a la de la proteína tau, pero la localización anatómica donde encontramos la captación se correlaciona porque es la región temporal mesial donde se localiza la memoria episódica. Y por último también tenemos aquí cuando ya el paciente tiene enfermedad de Alzheimer diagnosticada, que se correlaciona perfectamente. Ahora, el manejo médico depende del tratamiento integral, incluyendo tratamiento con medicamentos, factores de riesgo, trastornos del sueño, tratamiento de las condiciones comórbidas también, asesoramiento a la familia, ¿verdad? Es importante. Hay tratamientos farmacológicos que son aprobados desde 1993, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar la biodisponibilidad del neurotransmisor acetilcolina, el cual se ve en déficit por la atrofia del prosencéfalo basal, donde se encuentra el núcleo de Meitner, productor de acetilcolina a nivel cortical, y son el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina. La ribastigmina en presentaciones vía oral y también en presentación transdérmica. Y también está la memantina, que es un antagonista no competitivo del receptor de N-metil de aspartato, aprobado para el tratamiento de demencia de moderada a severa, que no muestra un beneficio en demencia leve ni en deterioro cognitivo leve, sino que se debe utilizar en demencia establecida y severa. Y pues también se pueden combinar, ¿verdad? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa con la memantina. Y se ha visto que hay mejoría. La mejoría empieza meses después, usualmente 3 meses después, y esto se le debe explicar al paciente, ¿verdad? Y se le debe explicar que estos fármacos no son para curar la enfermedad, sino para mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí están todos con su mecanismo de acción y la dosis siempre empezamos de la dosis más baja y escalonamos progresivamente. Los trastornos neuropsiquiátricos, los mismos inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina sirven para mejorar la agitación, la labilidad y la irritabilidad, aunque también se pueden utilizar antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores duales. Los antidepresivos tricíclicos deben evitarse porque tienen efecto también anticolinérgico que puede exacerbar el deterioro cognitivo, y las benzodiazepinas también exacerban el deterioro cognitivo, por lo cual deben evitarse. No hay ninguna intervención nutracéutica que haya demostrado beneficios. Ninguna neurovitamina funciona para esto. Y en los últimos tiempos se ha hablado de un anticuerpo monoclonal como fármaco modificador de la enfermedad. Es el aducanumab. Fue aprobado en junio del 2021. Es una aprobación temporal de la FDA, ¿verdad? Ya que el estudio Emerge mostró una mejoría del 23% en comparación al placebo. Este es un anticuerpo monoclonal humano IgG1 que se une selectivamente a los oligómeros de fibría, beta amiloides y de los aminoácidos y se administra una vez 4 semanas a dosis alta, y se ha visto que disminuye el nivel de la carga lesional del beta amiloide. Sin embargo, está aprobado por la FDA para deterioro cognitivo leve y demencia leve. Para demencia moderada y severa no se ha determinado que tenga ninguna utilidad. La continuidad de este medicamento pues depende del resultado de los estudios que vengan más adelante, pero es esperanzador porque abre la puerta para la generación de nuevas terapias modificadoras de la enfermedad en la demencia, en la enfermedad de Alzheimer. Entonces termino con esta frase de Gabriel García Márquez: la vida no es lo que uno vivió, sino que lo que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Bueno, esto es lo que tenía preparado para esta tarde y agradezco mucho.